Buenas tardes nuevamente. Creo que tengo aún menos voz que hace un rato, así que les pido su paciencia y comprensión. Vamos a orar para que el Señor bendiga este tiempo y entre tanto le pido que vaya a la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga y nos hable por medio de su palabra. Bendito Dios, le alabamos por su gran bondad, su gran amor hacia nuestras vidas, por salvarnos en Cristo, por darnos su Espíritu Santo y también la comunión que tenemos en Él. Gracias por su palabra que alumbra nuestros ojos, Señor. Gracias por poder abrirla juntos, en paz, sin ser perseguidos aquí por hacerlo. Le rogamos, Señor, que esté con nosotros y nos hable, que pueda a través de esta palabra discernir los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón y podamos también arrepentirnos de aquello que debamos confesar ante su presencia, así como también ser animados y consolados por estas verdades, Señor, ser enseñados de cómo debemos vivir de manera agradable ante sus ojos, Señor. Permítame, Señor, desarrollar esta predicación a pesar de los problemas que tengo con mi voz en este momento, que pueda terminarla de buena forma, Señor, que pueda ser fiel a todo lo que su palabra dice, exponerla con veracidad, Señor, con precisión, y mis hermanos puedan recibirla con toda humildad, Señor, y con discernimiento espiritual. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, ya se estuvo exponiendo la primera carta de Pablo a Timoteo y ahora vamos a leer la segunda carta. Vamos a comenzar ahí con el capítulo 1, versos 1 al 5. Dice así, leo desde la Nueva Biblia de las Américas. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Este mensaje lleva por título De Pablo a Timoteo, un legado de fe verdadera. De Pablo a Timoteo, un legado de fe verdadera. Cuando sabemos que alguien está diciendo sus últimas palabras antes de morir, entendemos que es un momento para prestar atención, una atención especial, ¿cierto? Incluso en las películas a veces se usa este recurso, en las series, de alguien que está ahí en su lecho de muerte y está así como diciendo sus últimas palabras y dice algún secreto importante o algo que estaba oculto, ¿cierto? Y que era fundamental conocer y que no se podía ir con eso. Y bueno, la verdad es que 2 Timoteo es la última carta que escribió el apóstol Pablo. Y resulta que él en ella nos muestra que estaba consciente de que su muerte estaba próxima y de que probablemente no iba a escribir nada más y no iba a producir más correspondencia para nadie más. Se trataba entonces de su despedida, son sus últimas palabras. Y sabemos, hermanos, que toda escritura es inspirada por Dios, de hecho lo dice también esta misma carta. Y cada libro de la escritura tiene sus excelencias, sus particularidades, pero 2 Timoteo destaca por esa solemnidad que tiene el hecho de ser la despedida del gran apóstol Pablo, ¿cierto? De ser esas últimas palabras que nos dan un mensaje urgente y que es imposible quedar indiferente ante lo que él está diciendo ahí. Y vamos a iniciar, ya que es la primera exposición sobre esta carta, con una pequeña introducción, un breve panorama de lo que es esta carta. Luego vamos a hablar de la comunión gozosa que hay entre Pablo y Timoteo y por último algunas lecciones espirituales que podemos sacar del testimonio de estos dos hombres. Entonces, en primer lugar, decíamos,
como introducción a la carta, que segunda a Timoteo es algo así como la encomienda final del apóstol Pablo antes de morir, es como si fuera su testamento pastoral. Y sabemos que en Timoteo lo está recibiendo toda la iglesia, y hoy día mismo lo estamos leyendo acá en Chile en el año 2025. Nos llegó hasta acá esta carta. Y esta carta, segunda a Timoteo, está dentro de las 3 llamadas cartas pastorales. Y sin duda en esas cartas no solo se tratan asuntos pastorales estrictamente, pero sí se llaman de esa forma porque están dirigidas a quienes estaban en una responsabilidad pastoral, como eran Timoteo y Tito, y porque también tienen que ver con la edificación de la iglesia. Y vemos que estas cartas comparten una lucha que había contra los falsos maestros, y donde destacaba también un elemento de los judaizantes, o sea, gran parte de estos falsos maestros tenían que ver con un trasfondo judaizante, y eso lo sabemos por las referencias que se hacen, por ejemplo, a los maestros de la ley, a los que hablan de la circuncisión, a los que hablan de genealogías o a mitos sobre la ley. Entonces tenía que ver mucho con este trasfondo judaizante, y esto se estaba dando en estos contextos tanto de Timoteo como de Tito. Vemos, hermanos, que tanto en primera a Timoteo como en Tito hay muchas más referencias a la organización de la iglesia. Por ejemplo, en ambas cartas se nos dice los requisitos de los pastores. Se nos habla de cómo debe ser edificada la iglesia de Cristo. Pero en segunda Timoteo, la que estamos leyendo hoy día, hay muchas más referencias personales. Es un tono mucho más personal de la carta. Está lleno de este tipo de referencias. Y lo que busca el apóstol Pablo con esta carta es confirmar a Timoteo tanto en la fe del Evangelio como en la necesidad de predicar constantemente ese Evangelio. O sea, por así decirlo, el contenido de la fe del Evangelio y también la necesidad de proclamar ese Evangelio. Debió escribirse, hermanos, por ahí por el año 65 después de Cristo, ya que el apóstol Pablo murió más o menos en esa fecha, a esa altura de la década del 60, y es una carta que, como decíamos, nos muestra que el apóstol sabía que estaba ya próximo a partir. Él ya habla en términos pasados de su vida, ya he peleado la buena batalla, ¿cierto? He guardado la fe, está como ya resumiendo su vida al final, con las palabras al cierre. Y sabíamos también por esta misma carta que el apóstol estaba acusado en un proceso judicial, habla de una defensa que él ha tenido que presentar, que ya tuvo una audiencia, incluso dice que lo abandonaron allí y que le queda otra audiencia por lo menos, y él sabe que ya va a ser ejecutado prontamente, va a ser derramado, dice, como libación. Por eso un autor dice, esta carta no fue escrita con tinta sino con sangre, porque en realidad está esa conciencia de la muerte próxima del apóstol. Y este lugar en el que se encontraba el apóstol debió ser Roma, pero no en la misma ocasión que se nos comenta en Hechos de los Apóstoles al terminar ese libro, sino que debe haber sido un segundo encarcelamiento. Es decir, Hechos de los Apóstoles termina cuando Pablo llega a Roma para apelar a César. ¿Se acuerdan ese contexto de ese fin del libro de Hechos? Y luego él debe haber sido liberado en esa ocasión, debe haber seguido realizando actividades misioneras de predicación del Evangelio, y luego es nuevamente encarcelado, pero esta vez ya no sería liberado. Y si podemos hacer un muy breve panorama de esta carta, vemos que ya comenzando con el capítulo, en los versos 1 y 2 está el clásico saludo que da el apóstol, donde así abre sus cartas. Luego pasa a animar a Timoteo, hay palabras de reconocimiento, de ánimo, los versos 3 al 7. Después, los versos 8 al 18, lo que prima en este capítulo 1 es esa exhortación que hace de no avergonzarse, de no acobardarse, de ser valiente en proclamar ese Evangelio. No avergonzarse tanto del Evangelio como del hecho de estar relacionado con el apóstol Pablo. El apóstol dice que no se avergüence de las cadenas que él tiene, el apóstol. Recordemos, hermanos, que en ese tiempo no tenían toda lo que hoy día se llama el garantismo, ¿cierto? Y que es tan polémico hoy día, pero la verdad es que
identificarse de alguna forma con alguien que estaba preso y sobre todo condenado a muerte, una muerte próxima, era prácticamente ponerse uno mismo también al lado de esa persona. Casi como decir, encadénenme a mí también. Entonces por eso el apóstol destaca tanto el testimonio de Onesíforo, que lo menciona más adelante. Dice que no se avergonzó de mis cadenas. A él no le importó el hecho de entrar en la cárcel, decir yo busco al apóstol Pablo, a ese que tienen ahí apresado probablemente para ejecutarlo pronto, y sí, yo soy su amigo, yo soy su hermano, yo voy a verlo a él. No se avergonzó, y eso mostraba una hermandad a toda prueba, hermanos. Y por eso le está diciendo a Timoteo, tú tampoco te avergüences de esto. Luego, capítulo 2, la primera parte del versículo 1, anima a Timoteo a fortalecerse en la gracia, lo que es muy importante también. No es el cristiano y el pastor no deben sacar sus fuerzas de sí mismos, sino de la gracia de Dios. Luego le recuerda los puntos esenciales del Evangelio, capítulo 2, verso 8 en adelante. Tenía que ser ahí Timoteo un obrero, que no tuviera de qué avergonzarse, que se presentara a Dios aprobado, que trazara bien la palabra de verdad. Luego, en el capítulo 2, verso 14, y ya terminando ese capítulo, advierte respecto de los falsos maestros, de la necesidad que hay de no envolverse en contiendas inútiles con ellos, de entender también el fin que le espera a estos reprobados, estos falsos maestros. Luego ya pasando al capítulo 3, nos habla de estos últimos tiempos, estos días peligrosos, ¿cierto? Que deben tenerse en cuenta y que nosotros tenemos que también pedir a Dios que nos guarde en medio de ese tiempo que se describe ahí mismo como peligroso. Luego, desde el versículo 10 del capítulo 3, el apóstol confiesa que el Señor lo ha guardado, el Señor lo ha protegido en todas sus dificultades, y remarca a Timoteo luego que debe confiar en esta escritura, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿cierto?, para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Entonces, una y otra vez está recordando, fíjense, había recordado ya a Timoteo que no se avergonzara del Evangelio, luego le recuerda cuál es ese Evangelio, le dice acuérdate de Jesucristo, y luego le dice toda escritura es inspirada por Dios y esa escritura es útil para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Y además nos muestra entonces que le dice a Timoteo que él desde niño había conocido esas escrituras y esas escrituras le pueden hacer sabio para vivir como él puede vivir, como él debe vivir, mejor dicho. Luego en el capítulo 4, ya terminando, imagínense, ya está despidiéndose el apóstol Pablo en el último capítulo de la última carta. Y ¿qué es lo que hace el apóstol? Uno piense lo que usted haría si le quedara ya la última parte de la hojita y la última tinta del lápiz, las últimas palabras que usted puede dedicarle a un hermano. Bueno, ¿qué es lo que comisiona Pablo a Timoteo? Que predique la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, que siga constantemente predicando esa palabra, que su aprovechamiento sea manifiesto a todos, ¿cierto? Y que luego ya, más avanzado este capítulo, habla de su muerte inminente, de su preparación para esa muerte. También le hace observaciones sobre distintas personas, en algunos casos positivas y en otros se trata más bien de falsos hermanos o de personas peligrosas. También le confiesa que ha sido abandonado en su primera defensa, pero es maravilloso cómo el apóstol Pablo, a pesar de este contexto como de soledad que tiene la carta, muy marcado, algo así como cierta tristeza, pero en donde esa tristeza no ha logrado embargarlo al punto de desesperanzarlo, vemos que él termina sereno esta carta. Fíjense en el capítulo 4, verso 18, es una declaración impresionante para alguien que sabe que está a punto de morir. Dice, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tremendo como Él se despide así de esta forma. Ya al final deja algunos saludos, pero esa es su gran despedida en esta carta. Y hermanos, esta carta sin duda nos confirma en la fe, nos habla de ese evangelio que debe ser predicado, pero también nos muestra algo muy importante, hermanos, cómo un cristiano debe hacer frente a la muerte por causa de Cristo. Cómo un mártir debe entregar su vida, con qué determinación debe hacerlo. Y acá nos muestra a un hombre sereno, que sí había sido abandonado, que sí tenía causas para estar triste,
Y no es que esté malo dolerse, hermanos, ante el abandono de nuestro hermano en la fe. De hecho, es un dolor legítimo, pero primaba, ¿qué cosa? Su confianza en la victoria que tenía en Cristo y que le esperaba esa gloria ante la presencia del Señor. ¿Qué destaca también esta carta? La sana doctrina, la importancia de la sana doctrina, de mantener ese depósito del Evangelio. Se nos entrega el tesoro del Evangelio, hermanos, y nosotros no estamos llamados a agregarle algo o a quitarle, a modificarlo en cualquier forma, sino que tal como lo recibimos debemos traspasarlo, transmitirlo a la siguiente generación con fidelidad. Y también, hermanos, nos muestra el alto costo que tiene ser discípulo de Cristo. Es un costo que él dice que estuvo dispuesto a pagar. Imagínense, él habla, yo soy apóstol, y eso no significaba viajo en mi jet privado o tengo mi auto de alto para proclamar la palabra de verdad, Y por eso los apóstoles, hermanos, como dice Efesios 2:20, son fundamento de la iglesia. ¿Qué dice acá en Efesios 2:20? Si vamos a ese texto. Dice: están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Es decir, los apóstoles son este fundamento que Dios estableció, que a través de ellos Cristo siguió revelando su doctrina, su enseñanza, para que fuera el cimiento de la iglesia. También tenemos el hecho de que el apóstol declaró en 1 Corintios 15, versículo 7, lo siguiente. Estaba hablando acá de cómo Cristo fue apareciéndose a distintos hermanos. Dice: después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, es decir, él se reconoce como el último de los apóstoles, cosa que echa por tierra el que hoy día algunos reclamen es ser apóstoles, ¿cierto? Al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Pablo había sido testigo del Cristo resucitado, y por eso también, al ser señalado por Cristo, al ser designado como apóstol a las naciones, él podía hablar con la autoridad de que lo que él estaba diciendo no eran sus propias palabras, sino las palabras que Dios puso en él para que sean el fundamento y la norma de la iglesia. Los apóstoles, hermanos, no se llaman a sí mismos. Tampoco son apóstoles porque se pusieron bajo la cobertura de otro apóstol, sino porque Cristo mismo los llamó de esta forma. Y por eso las instrucciones que él da no son simples sugerencias, hermanos, sino la manera en que Dios quiere que su iglesia sea edificada y la manera en que Dios quiere que nuestras vidas sean vividas. Hermanos, los apóstoles son los únicos pastores universales de la iglesia. Si yo, por alguna razón, dejara de ser pastor de Gracia Soberana, por ejemplo, me mudé a otro lado, yo no llevo el pastorado en mis zapatos, hermanos, a menos que yo sea comisionado y enviado oficialmente, ¿cierto?, para plantar una iglesia o algo así. Los pastores no son pastores como asociados a su nombre, sino que siempre están asociados a una iglesia local que los ha llamado. Pero los apóstoles son pastores de toda la iglesia, son los únicos que tienen esa característica. Y su ministerio sigue vigente ¿por medio de qué? Por medio de la Escritura, donde consta esa enseñanza de ellos como pastores universales. Entonces, lo que decíamos también acá se aplica, que ese apóstol designado por Cristo estaba ya entregando su testamento prácticamente, sus palabras de despedida escritas con sangre, y por lo mismo también hay una especial solemnidad en estas palabras. Ahora, es importante que le escribe a Timoteo, pero Timoteo ya era de sobra conocido por el apóstol. No era necesario que él a Timoteo le dijera: mira, yo soy Pablo, apóstol designado por Cristo, por voluntad de él, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Que le está escribiendo a Timoteo, pero él sabía que esta carta iba a ir más allá de Timoteo y tenía que estar claro que venía de autoridad apostólica. Es una carta para ser transmitida también a la iglesia, y por eso hoy día la estamos leyendo. De hecho, esta carta se hizo circular muy temprano en la iglesia primitiva. Ya desde muy temprano en el siglo II, es decir, el año 100 en adelante, ya se contaban con copias de esta carta, ya se había hecho circular. Entonces, ese apostolado de Pablo está ligado a lo que él llama acá la promesa de vida que hay en Cristo Jesús.
El apóstol no se apunta a sí mismo, hermanos. Y eso también nos habla de los apóstoles, pseudoapóstoles de hoy día, en donde ellos son los protagonistas, ¿cierto? Ellos son los superhombres, los que tienen la unción, los que tienen los superpoderes. Es algo que son ministerios que existen para la persona del apóstol falso, ¿cierto? Que preside ese ministerio. Pero lejos de eso, el apóstol verdadero es alguien que existía para proclamar la promesa de vida que está en Cristo Jesús. Él tenía como fin que los hombres llegaran a los pies de Cristo y que fueran salvos por el conocimiento de la verdad. Eso es lo que él buscaba. A eso entregó su vida y de hecho consumió su vida en esa labor. Su vida fue entregada como sacrificio en esta labor y también entonces debe ser el modelo para los pastores de cada iglesia. No deben apuntarse a sí mismos. Las iglesias no deben existir para ser la plataforma de los pastores, sino que los pastores deben ser proclamadores de esa promesa de vida y el objetivo debe ser, como dice también el apóstol, presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Eso es lo que debemos buscar, como dice en Colosenses 1:28. Ahora, hermanos, este saludo a Timoteo, cuando le dice Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ese saludo va más allá, hermanos, de una amistad o una afinidad humana. Es lo que llama en Efesios el vínculo del Espíritu. Es una comunión espiritual que el Espíritu Santo ha creado. ¿Se acuerda lo que hablábamos en el estudio bíblico? Cómo el Espíritu Santo obra en nosotros trayendo vida, donde antes estábamos muertos en delitos y pecados, y donde antes nos aborrecíamos los unos a los otros, el Espíritu ahora crea una comunión verdadera, una unidad en la que somos un cuerpo, teniendo como cabeza únicamente a Cristo Jesús. Entonces lo que vemos acá es que hay ese vínculo donde también Pablo se presenta como un padre espiritual de Timoteo, y eso también debemos entenderlo en su justa medida. Hermanos, sabemos que se ha ocupado muy mal esta idea del padre espiritual, ¿cierto? Muchos la usan para abusar de las personas, pero en su justa medida, aquel que predica el evangelio y que discipula a otra persona puede ser considerado, insisto, en su justa medida como padre espiritual de esa persona. Y el Señor sin duda es el que tiene la honra como nuestro Padre Celestial, pero Él también permite que exista este tipo de relacionamiento, y lo vemos aquí con Pablo y lo vemos con Juan también cuando llama hijitos a sus hermanos a los que está pastoreando de esta forma, ¿cierto? Entonces también con esto Él quiere dar un espaldarazo, un respaldo a Timoteo, porque los que van a leer esta carta van a saber que Pablo considera a Timoteo su amado hijo. También recordemos que Timoteo tenía luchas constantes con no ser reconocido. No se le daba el respeto debido, la honra debida que él tenía como ministro del Evangelio, probablemente entre otras cosas porque era tímido, según podemos deducir, y porque era joven. Y lo que hace Pablo también es respaldarlo y decir, no, él debe ser respetado en su calidad de ministro del Evangelio. Ahora, hermanos, notemos una cosa. En ese entonces es común que se saludara deseando, por ejemplo, justamente salud, y por eso decimos saludo, ¿cierto? Porque yo saludaba a otra persona diciéndole salud o salve, y en hebreo el shalom, ¿cierto? El desear la paz. Entonces era común esos tipos de saludos en que se deseaba algo a la otra persona. Pero acá esto va más allá de una fórmula de cortesía cuando él le dice gracia, misericordia y paz. Va más allá de una fórmula de cortesía o de buena educación simplemente, sino que vemos que el saludo es una verdadera oración, hermanos, ¿o no? Lo que le está deseando acá a Timoteo, una verdadera oración, le está diciendo que la gracia de Dios, que la misericordia y la paz de Dios estén sobre tu vida. Entonces, en el mismo saludo, él está deseando sinceramente y está orando por su hermano. Y eso es algo muy bonito para que nosotros también lo meditemos. En 2 Corintios 5 nos dice que si a alguien conocimos según la carne, es decir, según nuestra lógica humana, ya no lo conocemos así, sino que ahora estamos en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y debemos entender, hermanos, que nuestras relaciones también han sido transformadas. Y donde más notamos esa transformación es en la iglesia. Entonces nosotros deberíamos acostumbrarnos, también debería ser una bonita costumbre esa
de que incluso al saludarnos nosotros podamos imitar este deseo sincero de que nuestro hermano sea bendecido por Dios, que sea prácticamente un saludo guión oración, un saludo oración por nuestro hermano. Y esto se relaciona también con que Pablo se acordaba en oración de Timoteo. Hermanos, pocas cosas reflejan más nuestro amor sincero por otra persona que nuestra oración por esa persona. Porque la verdad es que la oración es algo que solo Dios ve. Solo Dios sabe realmente si tú estás en lo secreto acordándote en oración de tus hermanos. Y es imposible, hermanos, orar por una persona, desearle el bien a esa persona, rogar por la bendición para esa persona y al mismo tiempo disponerse a pecar contra esa persona. La verdad es que esas cosas no, o va a estar lo uno o va a estar lo otro en un corazón. Entonces, si nosotros nos disponemos a orar por una persona, también vamos a estar nosotros mismos educando a nuestro corazón a hacer bien y actuar bien hacia esa persona. Y esto refleja también, hermanos, que nuestro corazón no está centrado solo en nosotros mismos. Hermanos, las personas no creyentes oran o no oran. Muchas sí oran, muchas sí hacen oraciones. Muchas, por ejemplo, dedican Padre Nuestro, Ave Marías a tal persona o porque quieren tal bendición, pero siempre relacionado con algo que yo quiero finalmente. Pero el amor cristiano se refleja también en desear sinceramente la bendición al hermano de una manera desinteresada, sin que eso traiga algún bien para nosotros directamente. Y nosotros vemos este tipo de oración, por ejemplo, en Efesios 1:16, que el apóstol no solo oraba por, podríamos decir así, hermanos, alguien podría decir, bueno, Pablo oraba por Timoteo porque le tenía especial cariño, pero el apóstol oraba así también por las iglesias. Efesios 1:16 dice, no ceso de dar gracias por ustedes, hablándole a los efesios, mencionándolos en mis oraciones. A los filipenses también le decía lo mismo. Filipenses 1:4 dice, pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Fíjense que el apóstol estaba constantemente con sus hermanos en la mente, en el corazón, llevándolo a los pies del Señor en oración. Esto no era algo ocasional, hermanos, algo puntual que el apóstol hacía, o algo que él hiciera como si fuera una carga que él hace porque, no queda otra porque es mi deber, sino que él perseveraba en esto con diligencia. Era realmente algo que él hacía porque le interesaba genuinamente, tenía un amor sincero por sus hermanos. Y fíjense que él le dice a Timoteo, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Es decir, realmente estaba muy presente en sus súplicas. Y eso implica que él oraba noche y día también. Es decir, como decía un autor, prácticamente los pensamientos del apóstol eran una constante oración. Y por eso es que él nos llama a ese orar sin cesar. Uno se pregunta, pero ¿cómo voy a orar sin cesar si yo tengo que, no sé, cocinar, hacer el aseo, ir a trabajar, atender a los niños, estudiar? Bueno, porque la verdad es que a lo que eso apunta es a que nuestros pensamientos estén constantemente orando, sea un clamor constante. Y la verdad es que también da gracias a Dios por Timoteo, y eso es importante, hermanos, no debemos pasarlo por alto, porque si usted se pregunta, hermano, si en este momento usted hace el análisis, cuando yo oro, ¿por qué doy gracias? Puede ser porque por mi casa, por mi familia, porque tengo trabajo, y son cosas por las que debemos dar gracias, sin duda. Pero si mi gratitud se limita solo a las bendiciones terrenales que yo recibo, me estoy quedando corto, hermanos. Debo ir más allá. Y la verdad es que debo dar gracias también por mis hermanos de carne y hueso, con nombre y apellido, que el Señor ha puesto para que sean una bendición para mi vida. Debo dar gracias por sus vidas, hermanos. Debo alabar genuinamente a Dios, reconociendo la obra de salvación. Como decíamos en el estudio, cada hermano es un milagro del Señor, finalmente, que ha pasado a alguien de muerte a vida. Entonces, si yo conozco a un hermano y sé del testimonio de fe y sé de su perseverancia, yo debería decir, Señor, gracias a Dios por mi hermanito tal y cual, por mi hermana tal y cual, porque la verdad es que, Señor, ellos son una bendición a mi vida. Tú los has rescatado, tú has hecho una obra en ellos de salvación. Debemos celebrar así la gracia de Dios en nuestros hermanos. Y es bueno también que nos eduquemos así
en nuestras oraciones? ¿Cuándo fue la última vez que tú diste gracias a Dios por un hermano en particular, o una hermana, o por tu iglesia misma? Debe estar en nuestra oración. Entonces la relación de Pablo con Timoteo no era simplemente administrativa, no era un delegado, así como en un organigrama o en un esquema de administración de empresas del apóstol, que ya tengo que poner a un delegado ahí a cargo de este grupo de gente, sino que era una relación fraternal, una comunión gozosa que ellos tenían. Él conocía su contexto y dice que le llenaba de gozo la idea de acordarse de este hermano y de pensar en que pudiera volver a ver a este hermano. Debe, hermanos, llenarnos de gozo la comunión. Fíjense cuando el apóstol, después de este naufragio que vivió, que se relata en el libro de Hechos, este fue un hecho que uno podría decir terrible. O sea, imagínense, en un momento perdieron la esperanza de salir con vida. Y cuando el apóstol recuperó el aliento, dice Hechos 28:15, cuando vio a los hermanos en Roma, cuando se encontró con ellos por fin. Entonces, esa comunión con los hermanos debe realmente llenarnos de gozo, hermanos. Debe ser un momento que nosotros disfrutemos, el estar en medio del pueblo de Dios, de la comunión de los salvados. Entonces, esa es la comunión espiritual que tenían ambos, y de esto podemos sacar por último algunas lecciones, hermanos. Porque también el apóstol dice que él sirve a Dios con limpia conciencia. Y uno podría decir, wow, o sea, yo sé que soy pecador, soy imperfecto, me costaría mucho decir que sirvo a Dios con limpia conciencia, porque yo sé realmente que mi corazón falla, que me caigo. Entonces parece como osada esta declaración, ¿o no? Parece como algo que sería difícil que uno pudiera hacerla así tal cual como está acá. Pero en Cristo esto no solo es posible, sino que debemos servir a Dios con limpia conciencia, hermanos. Ahora, antes de analizar lo que significa esto, es bueno ahí hacer un pequeño paréntesis, porque dice, como lo hicieron mis antepasados, o dice en otra versión, desde mis mayores, él servía así. Y la verdad es que él estaba diciendo acá que sus antepasados, que eran judíos, también habían servido a Dios verdaderamente con limpia conciencia, y ellos lo más probable es que no hayan conocido a Cristo, no estuvieron en el tiempo en que Cristo ya vino y se manifestó. Pero él está diciendo, el Dios al que ellos servían es el mismo al que yo sirvo, siendo cristiano. ¿Por qué? Porque la religión del Antiguo Testamento no es el judaísmo que conocemos hoy día. El judaísmo que conocemos hoy día es una deformación del Antiguo Testamento. La verdadera continuidad de esa religión es el Evangelio. Es donde realmente vemos esa piedad del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de los que seguían a ese Dios. Entonces, aquí el apóstol estaba respondiendo a aquellos que lo acusaban de haber abandonado al Dios de sus padres, de haber abandonado al Dios de su pueblo, que le decían que él era un apóstata. Entonces él está diciendo, no, yo no soy un apóstata, yo sigo sirviendo al Dios de Abraham, Isaac y Jacob como mis padres, y ese Dios se reveló en Cristo. A ese Dios yo sirvo. Y fíjense que no es la única vez que él declaró esto. En Hechos 24:14 dice, por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Es decir, hermanos, si alguien de verdad entiende la ley y los profetas, va a ser cristiano. Eso es lo que está diciendo. No va a ser judaizante, va a ser cristiano. Y eso es lo que también está afirmando acá. Ahora, en cuanto a la limpia conciencia, es algo que él también ya había afirmado antes, también en Hechos, en estas defensas que él hace en su juicio. Hechos 23 dice, versículo 1, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Hechos 24:16 dice, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces, ¿a qué se refiere esta limpia conciencia? Es a un temor de Dios sincero, recto. Implica servir a Dios sin estorbo, sin tener un pecado que se esté tolerando en la propia vida y que acuse o avergüence la conciencia, trayendo un obstáculo al servicio a Dios. A eso se está refiriendo. Significa servir a Dios sin permitirse hacer cosas que uno sabe que están contra la palabra. Una vez hace mucho tiempo hablaba con un pastor que me decía, mira, yo sé que la Biblia enseña esto,
pero la iglesia no está preparada. Entonces, por mientras que nos preparamos para eso, vamos a estar pecando un tiempo, decía. Pero después vamos a ir caminando hacia ese cambio. No podemos negociar así, hermano. Eso no es servir con limpia conciencia. Eso es, al contrario, servir con una conciencia manchada, que está estorbada. Porque yo sé que lo que estoy haciendo no está bien. No es según lo que Dios instruyó en su palabra. Entonces, debemos tener cuidado de permitir que el pecado construya fortalezas en nuestra vida, que en el momento en que estemos sirviendo, nos avergüencen delante de Dios y traigan un obstáculo. Esta limpia conciencia se refleja muy bien en lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, en esta misma carta, capítulo 2, verso 15. Fíjense cómo le dice esto mismo de la limpia conciencia en otras palabras. Le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Debemos buscar ese servicio de personas que sí, tristemente, todavía estamos en un mundo bajo el pecado. Todavía hay pecado en nosotros. Tenemos presencia del pecado en nuestra vida. Pero eso es distinto a que yo esté permitiendo y tolerando que el pecado eche raíces en mi vida y conscientemente estar haciendo cosas contra la palabra de Dios. Permitiéndome eso. Otra forma de describir esto es lo que podríamos llamar integridad. Esa disposición del corazón de vivir santamente, de andar en la luz, como diría el apóstol Juan. De saber que estoy ante la presencia de Dios en todo momento y por tanto, cuando nadie me está viendo, yo sé que igual sigo estando ante la presencia de Dios y tengo que seguir agradándole. Entonces, yo no soy uno cuando estoy solo, cuando nadie me ve, y otro cuando me están viendo. Yo no soy uno con los amigos, con el grupo de amigos, y otro en la iglesia. O no soy uno en el trabajo y otro con los hermanos en la fe. Sino que en todo lugar yo me estoy conduciendo como un hijo de Dios, que debe andar en la luz. Eso implica la integridad. Entonces, hermanos, esto es un llamado también a buscar esta limpia conciencia. No podemos pensar, no es que él era un apóstol, por eso él debe vivir así. No, porque el mismo apóstol está diciendo que nosotros debemos procurar esto también. Procurar con diligencia vivir como obreros que no tienen de qué avergonzarse. No debemos permitirnos, hermanos, pecados secretos. Los pecados secretos aquí en la tierra son escándalos abiertos en el cielo, como decía un autor. No podemos ser ligeros ante el mal. El hecho de que la salvación es por gracia no debe ser una licencia para pecar. Así como, bueno, total, después pido perdón, total, la salvación es por gracia, total, Dios es clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia. El que vive así, hermanos, se está burlando de Dios, y dice la Escritura, Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos, eso también cosecharemos. El que siembra para la carne va a cosechar corrupción. El que siembra para el Espíritu va a cosechar vida eterna. Entonces, hermanos, no tomemos a Dios a la ligera, no pensemos que podemos burlar a Dios. ¿Y cuántas, hermanos, cuántas conciencias han sido estorbadas por estos pecados secretos? ¿Cuántos servicios han sido frenados, obstaculizados por estos pecados secretos? Por estas conciencias que han sido manchadas. Entonces, oremos por una limpia conciencia. También esto va de la mano con una fe no fingida. Le dice al apóstol que hay una fe sincera en él. Reconoce esto en Timoteo. Ahora, también un pequeño paréntesis antes de explicar lo de la fe no fingida, que en realidad va muy de la mano con la limpia conciencia. Vemos que antes de la exhortación que le hace el apóstol en la carta a Timoteo, porque después le dice que no se avergüence, que no se acobarde. Bueno, antes de eso, él lo anima. Y eso nos enseña a nosotros cómo nos deberíamos exhortarnos, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, tengo que exhortar al hermano, pero lo único que queremos es lanzarle verdades a la cara, ¿cierto? Pero fijémonos que hay también una forma para hacer esto, que prepara el corazón del hermano, y él reconoce primero lo que la gracia de Dios ha hecho en Timoteo. Y le dice, en ti hay una fe no fingida, yo reconozco eso. Y por eso mismo es que te puedo animar y te puedo exhortar así. Entonces también tengamos en cuenta sobre cómo relacionarnos. Y en cuanto a la fe no fingida, hermanos, la verdad es que había muchos en la iglesia que estaban sirviendo y estaban presentes ahí, incluso predicando con una motivación hipócrita. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Filipenses 1, 15 al 17. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad.
Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos, o sea, los otros, proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad. O sea, lo opuesto a lo que está diciendo de Timoteo, fe sincera. Acá dice, ellos proclaman a Cristo, imagínense, proclaman a Cristo, no con sinceridad. O sea, se puede hacer eso. Yo podría estar acá de forma insincera, Dios me libre. Pero eso nos debe llamar entonces a una alerta, a una santa alerta, de que debemos estar velando sobre nuestros corazones de que lo que estamos haciendo viene de una fe sincera, no de una hipocresía de querer destacar nosotros o querer recibir algún beneficio, alguna retribución por lo que estamos haciendo. Y esa fe sincera también se expresa, por eso decía que va de la mano con la limpia conciencia, en esa integridad de ser el mismo en la soledad y también en público. Porque si mi fe es sincera, yo sé que siempre el Señor me está viendo y siempre debo servirle a Él. Eso es un corazón íntegro. Por eso decía Salmo 51:6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. Busquemos también entonces, hermanos, esta fe sincera. Y un último aspecto, hermanos, antes de concluir, que este pasaje nos da esperanza en cuanto a nuestras generaciones, y eso es muy bonito, hermanos. ¿Cuántos acá tienen antepasados cristianos? A lo mejor algunos son primer cristianos, a lo mejor en su familia, primeros que han llegado a la fe. Pero en muchos de nosotros habrá abuelos, bisabuelos, antepasados también en la fe. Y no debemos menospreciar el hecho de que Dios se acordó de las oraciones de ellos, por ejemplo, o de que les tuvo misericordia a ellos. Y el apóstol Pablo dice que sus antepasados servían a Dios con limpia conciencia y él también lo está haciendo. Le dice a Timoteo, mira, esa fe no fingida estaba en tu abuela Loida, en tu madre Eunice. Más adelante le dice que desde niño él ha sabido la Sagrada Escritura, es decir, él fue enseñado por su abuela, por su madre. Y no debemos menospreciar este trabajo, hermanos, de evangelizar a nuestros hijos, de dar a conocer el Evangelio a nuestros descendientes, hermanos, y de la oración ferviente por ellos. También esto me recuerda mucho el ejemplo de Agustín de Hipona, que él decía que su madre cuántas veces oró y lloraba, clamaba al Señor para que él llegara a la fe, porque Agustín en un momento estuvo muy perdido en el pecado. Y decía que él era un hijo de las lágrimas de su madre también. Que el Señor tenía una especial misericordia a esas lágrimas de las madres derramadas orando por sus hijos. Y la verdad, hermano, es que también nosotros debemos tener esa fe en que el Señor se acuerda de sus hijos y de los hijos de ellos. Y de que el Señor bendice también a la posteridad de los creyentes. Podemos ver en Proverbios 20, versículo 7. Hay varios textos que podríamos leer, hermanos, pero vamos a leer este para tener una referencia de esto. Proverbios 20, versículo 7. Dice, el justo anda en su integridad, cuán dichosos son sus hijos después de él. El Salmo 112 también nos habla de esto. Y cómo entonces debemos orar por nuestra descendencia, pero también confiar en que Dios tiene un lugar especial también para los hijos de aquellos que temen su nombre sinceramente. Entonces, hermanos, todo esto debe hacernos volver al inicio, a la promesa de vida en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Así partía la carta, apóstol, según la voluntad de Jesucristo, ¿cierto? Según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. Así partía la carta segunda a Timoteo. Y la verdad es que, hermanos, esa promesa de vida, ese evangelio, es la base para nuestra comunión que hablábamos, la comunión gozosa, es la verdadera motivación para servir con limpia conciencia y para una fe no fingida, hermanos. Si tú has sido confrontado en este día y te has dado cuenta que no tienes esa limpia conciencia, que estás viviendo de una forma que avergüenza tu conciencia delante de Dios, de que a lo mejor tu fe tiene elementos de hipocresía bien fuertes y que te hacen pensar realmente si es una fe no fingida, si es una fe sincera, la verdad es que el remedio ante esto no es una lista de cosas por hacer simplemente, no es una reforma moral que tú debes impulsar en ti mismo, sino ir a esa promesa de vida que es en Cristo Jesús, recibirla por la fe
Y esa va a ser la base, ese evangelio glorioso de Cristo, ese poder de Dios para salvación, va a ser la base para tu comunión gozosa con tus hermanos, para tu limpia conciencia y para tu fe no fingida. Entonces, que como el apóstol le decía a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Acordémonos de Jesucristo, hermanos, y así eso va a poner en orden todo lo demás. Oremos, hermanos. Padre bueno, le damos gracias por esta carta que estamos comenzando. Gracias por inspirar a este hombre, Señor, al apóstol Pablo, para escribir esta carta y que nos llegue a nosotros hoy día, aquí en nuestro país, en este momento, Señor, que podamos a través de ella ser edificados. Ayúdenos, Señor, a tener esta comunión gozosa de la que hablaba esta carta, a tener estas oraciones que van más allá de lo egoísta, de las peticiones netamente personales, sino que también podamos tener ese gozo, esa alabanza por la comunión, por la hermandad, y también ese interés sincero por la bendición de nuestros hermanos. Y también podamos tener esta limpia conciencia, Señor. Líbrenos de permitir conscientemente pecados en nuestra vida que nos avergüencen, que manchen nuestra conciencia. Y también ayúdenos a tener una fe sincera, no hipócrita, Señor. No una fe que espera beneficios o espera aplausos, o algún tipo de satisfacción personal, sino una fe puesta en esa promesa de vida, Señor. Ayúdenos a que esa promesa de vida sea la base de todo lo que hacemos como iglesia. Le ruego por esta iglesia, Señor, por todos los hermanos aquí presentes, para que usted haga una obra con su Espíritu Santo, Señor, confirmando esta palabra en sus corazones, haciendo la vida en ellos, Señor. Se lo rogamos y le alabamos por todas estas cosas, en Cristo Jesús. Amén.